En el momento en que te alejas, intencionalmente o no, algo cambia. Y, lo sepas o no, tu ausencia desata una tormenta en su interior. Una tormenta de pensamientos, preguntas y emociones que no expresará en voz alta, pero que son reales. No se trata de juegos mentales ni manipulación. Se trata de comprender la psicología de la distancia y cómo la afecta de maneras que la mayoría de los hombres desconocen. Seamos sinceros, la mayoría de los hombres creen que, al alejarse, ella simplemente lo olvida, que sigue adelante sin esfuerzo, empieza a hablar con otra persona y que tu ausencia no la afecta. Pero lo cierto es que tu ausencia puede generar caos o claridad emocional, y eso depende completamente del tipo de hombre que eras cuando estabas presente. Verás, las mujeres no solo te extrañan, sienten tu ausencia, reproducen conversaciones, examinan tu silencio, miden tu distancia como si fuera un mapa hacia algo más profundo. Y dependiendo de su apego emocional, tu ausencia puede provocar confusión, ansiedad, ira o incluso introspección. Pero aquí está el giro que la mayoría de los hombres pasan por alto. En el momento en que ella siente tu ausencia, también comienza a redefinir su visión de ti. Y esta redefinición no siempre sucede como uno desearía. Si la dejaste con dudas, preguntas e inconsistencias, empieza a distanciarse. Si la dejaste con valor, fuerza y claridad, tu ausencia se convierte en tu mayor presencia. Resuena, perdura. Crea espacio para que ella sienta cómo es la vida sin ti. Y eso es poderoso. Este video no se trata de hacer que una mujer te persiga. Se trata de comprender el verdadero impacto que tienes cuando ya no estás. Porque cómo se siente una mujer durante tu ausencia te dice todo sobre lo que realmente significó tu presencia. Y si prestas atención, puede enseñarte más que cualquier conversación. Así que, analicémoslo paso a paso. ¿Qué pasa realmente por su mente cuando desapareces? ¿Qué sentimientos surgen primero y cuáles cambian con el tiempo? Descorramos el velo, no para juzgar, sino para comprender, para que puedas dejar de adivinar y empezar a ver las cosas con claridad. 1. Ella no te extraña, extraña la atención. Cuando te callas o desapareces, lo primero que siente una mujer no siempre es desamor, sino la repentina pérdida de atención. Y esa atención, ya sean mensajes constantes, llamadas rápidas o simplemente la sensación de ser deseada, es lo primero que nota. No necesariamente a ti como persona, ni a tus valores, ni a tu lealtad. Simplemente que ya no alimentas su atmósfera emocional. Es así. Todos somos humanos y nos acostumbramos a ciertas cosas. Cuando alguien te cuida a diario, valora tu apariencia o simplemente te hace sentir importante, ni siquiera te das cuenta de cuánto te has acostumbrado, hasta que se va. Y eso es lo que sienten muchas mujeres cuando un hombre se aleja. No siempre se trata de amor, se trata de rutina, consuelo, ese pequeño empujón emocional al que se han vuelto adictas. Así que esto es lo que pasa. Empieza a revisar mensajes antiguos, a ver si has visto su historia e incluso a publicar algo solo para ver si reaccionas. No es porque esté profundamente enamorada, sino porque se está adaptando a la falta de atención. Y a veces, la urgencia de contactarte no se debe tanto a querer volver contigo como a querer recuperar ese sentimiento. Ahora, digamos que eras el chico que te mandaba buenos días todos los días durante 3 meses seguidos. Aunque ella actuara como si no fuera nada, en cuanto dejas de hacerlo, se da cuenta. El silencio se siente fuerte. Y es entonces cuando empieza a preguntarse, ¿encontró a otra persona? ¿Por qué dejó de hacerlo? ¿Fue todo mentira? Observa cómo rápidamente se convierte en preguntas sobre su valor, no sobre el tuyo. Y aquí está la parte complicada. Si no lo entiendes, pensarás que te extraña. Pero la verdad es que quizás simplemente extrañe la atención que le brindabas. Hay una gran diferencia. Por eso algunas mujeres te contactan, no para reconectar, sino solo para comprobar si aún te interesan. Y si caes en la trampa,
Pensarás que todo ha vuelto a la normalidad, cuando en realidad solo está alimentando su ego y desapareciendo. Entender esto te salva de perseguir algo que nunca fue amor, solo atención, nada más, nada profundo. 2. Su ego es golpeado antes que su corazón. Cuando una mujer empieza a sentir tu ausencia, su ego suele recibir el primer golpe, no su corazón. Esta es una de las dinámicas más incomprendidas por los hombres. Crees que tiene el corazón roto, tumbada en la cama llorando por los recuerdos. A veces pasa, sí, pero a menudo, sobre todo al principio, es su orgullo el que se lleva el golpe. ¿Por qué? Porque tu retraimiento transmite un mensaje tácito. No eres tan importante para mí como creías. Y, lo digas directamente o no, ese silencio mina su control, sobre todo si creía que te tenía emocionalmente atrapado. Las mujeres, al igual que los hombres, tienen expectativas silenciosas. Si ella creía que siempre estarías pendiente, siempre mostrando interés, entonces tu ausencia perturba esa ilusión. La hace sentir reemplazable. De ahí viene la punzada. No siempre es el amor lo que reacciona, es el ego, es la identidad, es ¿cómo se atreve a dejar de darme la energía a la que estoy acostumbrada? Piensa en una mujer que una vez te hacía llamarla y escribirle a diario, hacer planes, buscar su afecto. En el momento en que detienes esa rutina, quizás para reflexionar, quizás porque te sentías ignorada, su primera reacción no siempre es tristeza, es conmoción, es confusión, es ofensa. Puede que actúe con indiferencia, incluso publique cosas para parecer feliz, pero en su interior piensa, ¿por qué dejó de hacerlo? ¿No fui lo suficientemente buena? ¿Perdí el control sobre él? Por eso, su primer paso podría no ser acercarse emocionalmente. En cambio, podría publicar una selfie, presumir de una salida nocturna o hablar con alguien nuevo. No porque haya pasado página, sino porque su ego necesita reafirmación. Necesita demostrar, sobre todo a sí misma, que todavía es deseada, que aún tiene el control del juego de la atención. Pero aquí está lo peligroso. Los hombres confunden esta reacción egocéntrica con la sanación. La ves cambiar de actitud y piensas que ya está. Pero a menudo eso no es sanación. Es orgullo intentando ocultar la incomodidad de no ser deseado, aunque sea por un instante. Así que si alguna vez te preguntas por qué de repente se volvió más ruidosa, más llamativa o más fría cuando desapareciste, no siempre es porque no le importe. A veces es porque su ego intenta salvar las apariencias, y ese ego suele hablar más fuerte que sus verdaderos sentimientos, al menos al principio. 4. Ella finge estar bien, pero lo mira todo. Cuando una mujer empieza a actuar como si no le importara, no te lo creas tan rápido. De hecho, cuanto más insiste en que estoy bien sin ti, más atención presta discretamente. Y aquí es donde muchos hombres se equivocan. Creen que el silencio significa desinterés. Se equivocan. La mayoría del tiempo ella está observando, pero no donde esperas. Está revisando tus historias, observando tus patrones en línea, viendo quién interactúa contigo. Quizás no te esté escribiendo, pero sabe lo que publicaste anoche. Quizás no te esté llamando, pero recuerda lo que dijiste en tu última conversación y está intentando descifrarlo todo. Puede que no te escuche, pero está atenta, en silencio, estratégicamente. Y aquí es donde los hombres necesitan despertar. Asumen que solo porque ella dejó de acercarse, lo superó. Pero eso no siempre es cierto. Ella está pendiente de cuánto tardas en notar su ausencia, cuánto tiempo aguantas sin su aprobación, cómo te comportas cuando crees que no te ve. Ahora bien, esta es la parte dolorosa que muchos hombres deben aceptar. Le enseñaste a reaccionar. Si siempre fuiste quien daba, perseguía y verificaba, tu ausencia la afectará de forma diferente. Pero si fuiste inconsistente,
Si le diste razones para dudar de tus intenciones, no esperes que lo lamente abiertamente. Sufrirá en silencio, pero sigue observando, esperando, no necesariamente por ti, sino por claridad. El problema es que muchos hombres confunden su silencio con paz. Creen que la han perdido porque dejó de hablar, pero en realidad está analizando, está interpretando la situación, está probando si tu ausencia tiene poder o si simplemente demuestra que nunca fuiste en serio. Aquí tienes un recordatorio. El silencio de una mujer no siempre es debilidad. A menudo es la calma antes de una decisión final. Y si no aprovechas ese tiempo para reflexionar, adaptarte o superarte, podrías darte cuenta demasiado tarde de que ella estaba esperando una señal que nunca llegó. Así que, a los hombres que escuchan, dejen de asumir que terminó solo porque está callada. Puede que finja que no le importa, pero en el fondo está recopilando información. Y cada movimiento que hagan ahora cuenta más que cualquier cosa que hayan dicho antes. 5. Tu silencio la hace cuestionar su valor. Algo que muchos hombres no comprenden es el poder de su silencio, no solo como táctica, sino como mensaje. Cuando dejas de llamar, de escribir, de estar pendiente, se crea un espacio, y en ese espacio, una mujer empieza a hacerse preguntas incómodas. La primera, ¿no soy lo suficientemente buena? Ya sea segura, hermosa o emocionalmente fuerte, nadie es inmune a la duda. Tu silencio no se desvanece en el aire, perdura, susurra, la obliga a reflexionar sobre sí misma y dependiendo de la relación que tuvieron, ese silencio puede resonar como rechazo, no rechazo a la relación, sino rechazo a ella como mujer. Lo que más le duele no siempre es tu distancia, es cómo esa distancia la hace sentir consigo misma. Si eras alguien a quien ella valoraba, alguien con quien se abría, con quien compartía momentos vulnerables de su vida, tu repentino alejamiento la afecta de otra manera. No solo la confunde, la hace sentir que no fue suficiente para mantener tu atención, que tal vez su belleza, su esfuerzo, su presencia, nada de eso importó. Aquí es donde puede empezar el daño emocional, porque ella no sabe si tu silencio es tu sanación, tu superación, tu juego o simplemente tu pérdida de interés. Y ante la falta de claridad, se culpa a sí misma. Empieza a repasar viejas conversaciones, a analizar sus acciones y a preguntarse qué hizo mal. Y seamos realistas, esta parte es difícil, porque algunas mujeres se quedan atrapadas en esta fase durante mucho tiempo. Empiezan a compararse con los demás, se fijan en con quién interactúas ahora, se preguntan si las reemplazaste con alguien mejor, e incluso si se muestran fuertes, publican con confianza o les dicen a sus amigas que están bien, en el fondo luchan contra la inseguridad. Por eso, como hombre, debes ser intencional con tu silencio. No lo uses como arma si tu objetivo es sanar o crecer, pero tampoco subestimes su poder. Si de verdad la querías, comprende que tu ausencia podría herir su confianza más que su corazón. Y si eres de los que hacen que las mujeres se sientan menos de lo que eran cuando te conocieron, no es ella quien necesita ser arreglada, eres tú. 6. Ella crea una nueva versión de ti en su mente. Cuando desapareces, ella no se queda con los recuerdos de quién eras, sino que empieza a reescribirlos. En su mente, tu imagen no está congelada, está evolucionando. Y cuanto más tiempo pasas, más adapta esa imagen a sus nuevos sentimientos, su estado de ánimo o la historia que quiere creer. Al principio, podría aferrarse a lo bueno. Pensará en tu risa, en tus cariños, en las charlas nocturnas. Incluso te defenderá mentalmente, diciéndose que quizás solo estés pasando por algo. Pero a medida que pasa el tiempo y el silencio persiste, algo cambia. El filtro emocional cambia. Tu nombre deja de sonar reconfortante y empieza a sonar cuestionable. Empieza a centrarse más en los defectos. Lo que antes pasaba por alto se vuelve evidente. Empieza a conectar puntos que podrían ser precisos o no,
Pequeños momentos se convierten en señales de alerta. Lo que dijiste ahora parece manipulador. Lo que no dijiste ahora parece sospechoso. No siempre es justo, pero es real. Intenta encontrarle sentido a lo que no entiende, y su mente llena los espacios en blanco. ¿Y la versión que ella crea de ti? No siempre se basa en la verdad. Se basa en cómo la hizo sentir tu ausencia. Si se sintió herida, confundida o abandonada, empezará a decirse a sí misma que no estabas emocionalmente disponible, que eras egoísta o deshonesto, aunque no fueras así en realidad. Porque en su mundo, alguien que realmente se preocupara por ella no la habría dejado en silencio. Esta reescritura mental es su forma de afrontar la situación. La ayuda a justificar su abandono. Le da permiso para desapegarse, porque aferrarse al recuerdo de un hombre amable y cariñoso duele demasiado. Así que lo convierte en otra persona, alguien de quien es más fácil alejarse. Aquí está la lección para los hombres. Si desapareces sin cerrar el capítulo, ella no te recordará como el hombre que eras. Recordará la historia que tuvo que construir para sobrevivir a tu desaparición. Y una vez que construya esa nueva versión, será difícil deshacerla. Así que, si planeas irte, hazlo con claridad. Si te importa, dilo con sinceridad. Porque si no, la versión de ti que ella conserva podría no ser la que te enorgullezca. 7. Sus amigos influyen en lo que ella siente por ti. Cuando te quedas callado o empiezas a alejarte, no solo te enfrentas a sus sentimientos, sino también a las opiniones de sus amigos más cercanos. Y esa influencia es mucho más poderosa de lo que la mayoría de los hombres cree, porque mientras tú estás distante, ellos están presentes. Son ellos quienes llenan los vacíos emocionales. Son ellos quienes hacen las preguntas que tú no estás ahí para responder. Y dependiendo de lo que ya pensaran de ti, sus voces pueden ablandarle el corazón o endurecerlo. Las mujeres rara vez procesan la distancia emocional en aislamiento. Hablan, se desahogan, reproducen mensajes en voz alta, muestran capturas de pantalla. Y cuando sus amigas se reúnen para interpretar tus acciones, tu imagen se filtra a través de sus experiencias y prejuicios. Si una de ellas tuvo una ruptura difícil recientemente, de repente te conviertes en la siguiente señal de alerta. Si otra tiene problemas de confianza, podría proyectarlos sobre ti, incluso si no tenías malas intenciones. Aquí es donde la situación cambia. Sus amigos empiezan a darle palabras para expresar lo que siente. Quizás estaba confundida, sin saber cómo etiquetar su comportamiento. Pero ahora lo llaman ghosting, manipulación emocional, una pérdida de tiempo. Y tengan razón o no, sus palabras siembran semillas, semillas que crecen cuanto más callas. La verdad es que, aunque todavía te quiera, quienes la rodean pueden moldear la historia. Le recuerdan cada vez que tardaste en responder, cada detalle que pasó por alto. Le dicen que conozca su valor, que deje de dar oportunidades, que siga adelante. Y cuanto más lo escucha, más empieza a creerlo, sobre todo cuando está sufriendo. Ahora bien, esto es lo que la mayoría de los hombres no entienden. Si le diste algo auténtico, su corazón luchará por defenderte. Pero si fuiste inconsistente, poco claro o descuidado, no tendrá nada lo suficientemente fuerte como para sostenerse. Y una vez que sus amigos tengan más influencia que tu recuerdo, perderás la oportunidad de ser visto por quien realmente eres. Así que sí, tu silencio lo dice todo. Pero no es solo que ella te escuche, es el círculo que la rodea, las voces en su oído cuando el tuyo se calla. Y si crees que no importan, no estás prestando atención, porque a veces no la pierdes por un hombre nuevo, sino por los consejos de sus amigas. 8. Si eres un desafío, ella siente curiosidad. Hay algo que atrae la mente de una mujer cuando un hombre no se comporta como los demás. Cuando no persigues, no ruegas, no te derrumbas en cuanto todo se calma, te conviertes en un misterio.
Y si hay algo a lo que muchas mujeres les cuesta resistir, es la urgencia de resolver un rompecabezas que aún no han resuelto. Cuando un hombre tiene autocontrol, disciplina emocional y la capacidad de alejarse sin amargarse, se convierte en un desafío mental. Y los desafíos despiertan la curiosidad. Ella empieza a preguntarse, ¿por qué no reaccionas? ¿Por qué no te preocupas? ¿Por qué pareces estar bien cuando se supone que eres tú quien sufre? Y esta curiosidad no es superficial. No se trata solo de querer volver contigo, sino de entender por qué no tiene el control emocional que creía tener sobre ti. Lo cierto es que muchas mujeres están acostumbradas a los hombres que pierden la compostura a la primera señal de distanciamiento. Cuando no lo haces, rompes el patrón y ahora ella tiene preguntas. Ella repite tu silencio como un acertijo. Compara tu comportamiento con el de otras personas con las que ha lidiado. Y el hecho de que no te derrumbaras bajo presión se convierte en lo más intrigante, porque sugiere algo inusual, que tal vez no la necesitas para sentirte completo. Tal vez tus emociones no se manipulan fácilmente. Tal vez tu presencia tenía un valor que iba más allá de la atención. Ahora bien, aquí está lo importante. Esta curiosidad no está garantizada. Solo ocurre si tuviste algo de peso, algo de dignidad, algo de presencia mientras estuviste en su vida. Si fuiste débil, dependiente o demasiado sensible, tu silencio no despertará curiosidad, sino alivio. Pero si fuiste constante, fuerte y decidido, tu distancia se convierte en una pregunta que no podrá quitarse de encima. Aquí es donde muchos hombres se sabotean. Actúan como si no les importara, pero sí les importa. Fingen distancia, pero secretamente esperan que ella lo note. Y eso arruina el efecto. Las mujeres pueden percibir la desesperación envuelta en silencio. La verdadera fuerza emocional no busca la validación, se mantiene firme en la verdad. Así que si fuiste un desafío, si tu ausencia pesa, atraerás su atención, no por ruegos, no por manipulación, sino por la simple y tácita realidad de que no eres como los demás, y ella lo sabe. 9. Si estabas demasiado disponible, ella te superaría. Seamos claros, si te mostraste demasiado disponible, no tardará mucho en superarte. Es una verdad difícil de aceptar para muchos hombres, pero es una de las razones más comunes por las que las mujeres se desconectan emocionalmente en cuanto te quedas callado. Porque si solo te dedicaste a ceder, perseguir y estar presente sin límites, entonces tu ausencia se siente como un alivio, no como una pérdida. Siempre estabas ahí, siempre escribiéndole primero, siempre preguntándole cómo estaba, siempre arreglando las cosas incluso cuando ella no preguntaba. Y aunque creías ser leal, constante o demostrar tu amor, lo que en realidad hacías era eliminar todo el misterio, toda la tensión, toda la polaridad. Te hiciste predecible, y lo predecible a menudo se da por sentado. Así que cuando dejas de aparecer, ella no entra en pánico, no se descontrola, respira, porque en el fondo, ella ya se estaba alejando mientras tú te esforzabas más por aferrarte a ella, no porque sea cruel, sino porque le hiciste sentir demasiado fácil que ya te tenía completamente, sin desafío, sin curiosidad, sin tensión. Aquí es donde muchos hombres confunden el amor con la obsesión. Creen que estar siempre disponible es la clave para conquistar el corazón de una mujer, pero en realidad, la sobreexposición emocional empaña la experiencia. La hace sentir que nunca tiene que ganarse tu presencia, que nunca tiene que preocuparse por perderla, que nunca tiene que preguntarse cómo te sientes, porque siempre lo estás transmitiendo. Cuando desapareces después de estar tan disponible, ella no siente un vacío, siente una confirmación. La confirmación de que quizá no eras tan fuerte como ella esperaba, de que quizá la conexión era demasiado unilateral, de que quizá la necesitabas más de lo que ella te necesitó a ti. Y una vez que esa idea se instala, la desconexión emocional se vuelve permanente. Puede que no te odie, puede que ni siquiera esté enojada,
Simplemente ya no sentirá nada intenso. Te conviertes en un ruido de fondo, alguien a quien una vez conoció, pero a quien nunca respetó, como podría haberlo hecho si hubieras mostrado más moderación. Así que si alguna vez te preguntas por qué lo superó tan rápido, no es porque sea despiadada, es porque ya había aceptado la pérdida de alguien por quien nunca tuvo que luchar. 10. Cuanto más tiempo estás fuera, más claro piensa ella. El tiempo siempre revela lo que la emoción intenta ocultar. Y cuando te distancias de la vida de una mujer, creas espacio, no solo entre ustedes dos, sino dentro de su propia mente. Al principio, ese espacio se siente como confusión, ira, tal vez incluso negación. Pero a medida que los días se convierten en semanas, algo más profundo comienza a suceder. Claridad. Y la claridad no siempre trabaja a tu favor. Cuando una mujer empieza a reflexionar sobre sí misma, sin mensajes tuyos ni interferencias emocionales, sus pensamientos se agudizan. Las emociones se desvanecen lo suficiente como para que empiece a hacerse preguntas reales. ¿Fui realmente feliz? ¿Lo buscaba a él o a un sentimiento? ¿De verdad me gustaba o me gustaba cómo me hacía sentir? Estas son preguntas que no podría hacerse estando emocionalmente cargada, pero con el tiempo adquiere la distancia necesaria para ver las cosas como realmente eran. Este es el momento en que muchos hombres pierden su poder, no porque ella te haya olvidado, sino porque por fin te vio con claridad, sin distracciones, sin encanto, sin la niebla emocional. Y si quien era se construyó con un esfuerzo superficial, con ser amable sin ser firme, o con decir las cosas correctas pero no vivirlas, ahora ella lo verá. Por otro lado, si fuiste real, si tu presencia trajo paz, fuerza, crecimiento, ella también lo verá. Y eso es lo que hace que el tiempo fuera tan peligroso o tan poderoso. O expone la verdad o la confirma, pero no cometas el error de pensar que el tiempo siempre la hace extrañarte más. Eso solo ocurre si fuiste de los que dejaron algo significativo. Si no, tu ausencia se convierte en su espacio de sanación y ella empieza a reconstruirse sin ti. Por eso importa cómo te comportas en silencio. Porque mientras no estás, ella te observa, aunque solo sea mentalmente. Y la versión de ti que ella refleja está moldeada por el hombre que realmente fuiste, no por el que intentaste ser. Así que, si tu ausencia solo le ayuda a ver las cosas con más claridad, prepárate para que quizá no quiera volver nunca. Y eso no es una pérdida. Es simplemente la verdad que se pone al día. Esta es la verdad que la mayoría de los hombres no quieren oír. La forma en que una mujer reacciona a tu ausencia refleja cómo gestionaste tu presencia. Si te olvida rápidamente, quizá nunca le diste nada que valga la pena recordar. Si se desespera, quizá fuiste su ancla emocional. Sea como sea, le enseñaste a sentir su pérdida. Ahora quiero saber de ti. ¿Alguna vez te has alejado y la has visto cambiar de la noche a la mañana? ¿O el silencio expuso quién era realmente? Comparte tu historia en los comentarios. Leeré todos. Hablemos como hombres de verdad por una vez.